Bueno, un saludo para todos los buscadores de la verdad, como les hemos llamado en los últimos videos que hemos grabado, ¿cierto? Bueno, vamos a, hoy a saludar especialmente a mi hermana Amparo en España, a don John, el del camión que siempre nos reclama que qué pasa que no hemos grabado más videitos. No hay excusa para decir por qué no lo hemos hecho. La idea es tratar de hacerlo más seguido y seguir con este tema a ver si le damos fin al tema de la palabra proskuneo, que es el que hemos venido abordando. Bueno, como vimos en el capítulo pasado, vimos que se le dio fin al libro de Mateo con la palabra proskuneo en el capítulo 28. Analizamos la escena que las mujeres, luego de venir el día de resurrección de Cristo, se narra en la versión, hay que aclarar eso, en la versión que dicen que dio Mateo, cómo se dice que las mujeres adoraron a Cristo, se posaron y adoraron. Bueno, lo cual hemos visto a lo largo de este estudio que lo que aparece realmente, aunque aparece la palabra proskuneo, lo que aparece realmente en traducción es que le hicieron reverencia. Ya vamos a iniciar con el libro de Marcos y vamos a ver cómo Marcos relata mismos episodios de los que aparecen en Mateo, pero usa diferente palabra para describir la misma acción, que es de postrarse delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los invito para que empecemos un sondeo ya por el libro de Marcos, ya terminando el de Mateo, vamos a empezar por el libro de Marcos y vamos a ver cómo describe los mismos hechos, pero usa diferentes palabras. Vamos a empezar con el libro de Marcos. Estamos, la primera vez que aparece la palabra proskuneo o la acción de postrarse, que he querido mirar no solamente dónde aparece la palabra proskuneo, sino dónde aparece la acción misma de postrarse delante de Cristo, y vemos qué palabras se usaron. Entonces, en Marcos, empezamos en el capítulo 3, verso 11, Marcos 3:11, y lo que aparece es una declaración de los espíritus inmundos, o qué fue lo que hicieron, la acción que hicieron ellos cuando Cristo viene, y ellos lo que hacen es postrarse delante de Cristo, y la palabra que usa Marcos, o que se usa en esta traducción de Marcos, es la palabra prospipto, que no tiene nada que ver con adoración, pero sí tiene que ver con postrar, caer o golpear o poner su rostro contra la tierra, es lo que significa. Entonces aquí vemos cómo de primero empieza en Marcos capítulo 3 verso 11 a aparecer la acción, no la palabra proskuneo, pero sí la acción de postrarse delante de Cristo, y leemos lo que dice la escritura, dice, y los espíritus inmundos al verle a Jesús se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Estos seres que sabían quién era Cristo, jamás dijeron tú eres el Dios encarnado, siempre lo que decían era tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Entonces vemos que la acción es postrarse. La palabra que se usa es prospipto, que nada tiene que ver con adoración, solo con postrarse, caer de rodillas o poner su cara contra el suelo. La segunda vez que lo vemos, esta acción de postrarse en el libro de Marcos, la encontramos registrada en el mismo capítulo, ya en el capítulo 5, en el verso 22, y ahí vamos a ver y podemos hacer un contraste con lo que ya leímos en Mateo en unos videos anteriores, y es la acción de Jairo. Vamos a ver, Marcos 5:22 dice lo siguiente, y uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies, a Cristo. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando la fama de Cristo se difundía por todas esas regiones de Galilea, de Judea, de Jerusalén, entonces cuando él llegaba a esas partes, ya sabían qué obra estaba haciendo Dios por medio de él, los milagros que hacía, las señales tan grandes. Entonces era muy fácil que las personas corrieran a él para pedirle ayuda, y la ayuda que le pedían siempre eran milagros, que sanara enfermos, que levantara muertos, que le echara fuera demonios, que sacara enfermedades o que parara a los paralíticos, bueno, cosas como esa. Dice desde el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Luego que ve a Jesús, se postró a sus pies, ya sabemos la petición que le hace. En este capítulo 5 de Marcos se nos narran dos historias que están seguidas.
Si es una persona que lee juiciosamente las escrituras, se da cuenta que en este mismo suceso de cuando Cristo está atendiendo a Jairo, se acerca por detrás una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, hacía ya más de 12 años, y ella pensaba dentro de sí, si solo tocar el borde de su manto, voy a quedar sana de esta enfermedad. Y aquí lo narra y también aparece en escena esta mujer haciendo la misma acción. En Mateo, eso quería que lo miráramos, que en Mateo capítulo 9, 18, donde aparece también esta historia, no se narra la acción que la mujer hace de postrarse delante de Cristo, sino que simplemente se narra el acontecimiento de Jairo, cómo él se postra delante de Cristo, y en Mateo se usa la palabra proscuneo para describir la acción de Jairo postrarse delante de Jesús. En Marcos se usa la palabra pipto, que la palabra pipto no tiene nada que ver con adoración, solo con hacer reverencia, con postrarse y nada más, o ponerse de rodillas. Entonces, lo que quiero que miremos es que no siempre que se postraron delante de Cristo, no, es que es para adorar, no. Siempre que se postraron delante de Él fue para reconocer lo que realmente Él era. Como dicen aquí en el verso 11 del capítulo 3, los endemoniados lo que dijeron fue, tú eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Se postraron delante de Él para que no los enviara al abismo. Y ahí sabemos que lo que pasó es que le pidieron que lo echara a unos cerdos, que habían ahí una de cerdos, bueno, los envía, los cerdos caen por un precipicio al mar y se ahogan. Es lo que narra la escritura. Entonces, lo que se quiere mostrar es que esas bases tan sólidas que tienen los grupos cristianos hoy en día para decir que Cristo es Dios, defendiendo, vuelvo y digo, una enseñanza católica, eso es una doctrina católica, eso no, nada tiene que ver con el cristianismo, ni siquiera con los apóstoles. Jamás ellos hubieran hecho una cosa de esa, eso es catolicismo puro. Y es lo que los grupos cristianos no han querido ver. Entonces, las bases sólidas que ellos tienen para defender que la doctrina de que Cristo es Dios, el Dios que se hizo hombre, entonces los fundamentos que ellos tienen tan sólidos son estos, no es que mire, Cristo fue adorado y lo permitió. Y la forma de probar lo que tienen, no, mire, aquí se postraron. Y aparece la palabra proscuneo, pero no revisan con juicio que la misma acción que describe Mateo en el capítulo 9, 18 de su evangelio, y donde usa la palabra proscuneo, que está bien traducida, porque, como lo he dicho, la palabra proscuneo no solamente se puede traducir como adoración, sino que también se puede traducir como se le hizo reverencia o se postraron delante de él. Entonces, la traducción de la palabra está bien, saben que se usa la palabra. Lo que no saben enseñar que porque aparece la palabra proscuneo y uno de sus significados es adorar, ahí no, fue que lo adoró porque aparece la palabra proscuneo y dice que se postró. Entonces, hay que entender todo eso. Y hay unos textos donde Mateo usa esa palabra y dice que los discípulos se postraron para adorar a Cristo, que las mujeres se postraron para adorar a Cristo. Aparece la palabra proscuneo. Eso lo dice la versión. Mateo nunca hubiera dicho una cosa de esas. ¿Cómo se llega a entender eso? Por el mismo estudio de la Escritura. Todo lo que han enseñado los profetas y ellos vinieron a hacer cumplimiento de lo que los profetas habían enseñado. Cristo viene a cumplir lo que los profetas habían anunciado de él y les enseña a ellos a estar sujetos a esa palabra que habían dejado los profetas. Eso es todo lo que ellos hacían. Entonces, la misma acción en la que Mateo la describe con la palabra proscuneo, que es la acción de Jairo postrarse delante de Cristo, la traduce Marcos y usa la palabra pipto, que nada tiene que ver con adoración. Entonces se equivocó Marcos. Ahí sí podrían también tomar para defender su postura el hecho de que yo les he enseñado y les quiero ratificar que son versiones llenas de errores. Podrían decir, no, entonces esto es un error. Usted mismo dice que tiene errores, no, entonces esto es un error y aquí se tradujo con la palabra que no era. Podrían hacer eso, pero igual no van a ser capaces de defender algo que está escrito. Lo que está escrito es que a Cristo se le postraron para hacerle reverencia, nada más, para darle reconocimiento de lo que Él realmente es, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el profeta que Dios anunció por boca de Moisés. Eso es todo lo que la Escritura nos muestra de Cristo. Nunca la Escritura ha mostrado que Dios se iba a volver hombre y que Cristo era esa consumación de esa anunciación de que Dios se iba a volver hombre. Eso no es lo que la Escritura enseña. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detalles. Los demonios declaran que Cristo es el Hijo de Dios y se postran delante de él para hacer reverencia. Aquí, en esta narrativa de Marcos,
dándonos o relatándonos la historia de cómo viene Jairo y se postra delante de Cristo para pedirle que le devuelva a su hija, que ya había muerto cuando él estaba ahí pidiéndole, se postra para hacer reverencia. Y entonces Marcos lo traduce con la palabra pipto, que nada tiene que ver con adoración. La próxima vez que aparece aquí, en Marcos, la acción de postrarse es en el mismo capítulo 5, ya en el verso 33. Recuerdo lo que les venía diciendo antes, aquí aparece es la acción de la mujer, esta mujer que estaba enferma, que viene ante Cristo y llega y lo toca, le toca el borde del manto y queda sana de esa enfermedad que ella misma ahora. Entonces, Mateo, si usted se devuelve y lee eso en Mateo 9:18, usted va a ver cómo en Mateo no se narra que ella se postró, simplemente se narra que lo tocó, quedó sana y Jesús se voltea y la mira y le dice, ten ánimo mujer, tu fe te ha salvado. Eso es todo lo que aparece ahí. Pero aquí en Marcos sí nos da el detalle de que ella se expuso, Cristo viene y ella se postra delante de él. Usan la palabra prospipto, que significa también postrar, caer o poner su cara contra el suelo. Es lo que aparece aquí en Marcos. Entonces vemos lo que quiero que lo leamos para que veamos que aquí se muestra más detalle de la acción que ella hace, pero tampoco se le pone la palabra proscuneo, ni significa que se le adoró, simplemente se postró delante de él porque entendían que era el profeta de Dios y que era Dios quien hacía estas acciones. Eso es todo lo que pasa aquí. Entonces, en el verso 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, su sanidad, vino y se postró delante de él, de Cristo, y le dijo toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Lo que está en las otras versiones de los evangelios, que ella pensaba dentro de sí misma, sin tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana. Que había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba peor, más se enfermaba. Entonces le contó pues la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote o de tu enfermedad. Entonces, siendo cuidadosos con esa escudriñar la escritura, se puede probar fácilmente que cuando aparece la acción de postrarse delante de Cristo, lo que realmente está viendo es la acción de rendirle reverencia a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que es el Rey de Israel, el Cristo prometido, el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo, más no el Dios que se iba a encarnar a tomar forma de hombre, como enseñan en la mayoría de grupos cristianos de hoy en día, que Cristo es el Dios que tomó humanidad de María y se hizo hombre para morir y llevar, eso es una locura, lo que enseña Dios en sus escrituras es que iba a tener un siervo a quien él iba a tomar, a quien él iba a poner espíritu, Isaías 11, Isaías 42, Isaías 61. En muchas partes de la escritura se encuentra lo que realmente Dios habla y anuncia acerca de Cristo. Deuteronomio 18:18. Como Dios le dice a Moisés que va a enviar un vocero, es lo que va a enviar Dios, un mensajero, un vocero en el que Dios va a poner sus palabras y él iba a hablar exactamente lo que Dios le dijera. Y es lo que dice Cristo mismo y lo relata Juan en la versión del Evangelio que da Juan y él dice, el capítulo 5, y por todas partes de esa versión del Evangelio está que Cristo mismo lo dice una y otra vez, que es Dios quien hace la obra por medio de él, que las palabras que él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que le envió es el que le dice qué es lo que él tiene que decir. Y es exactamente el cumplimiento de Deuteronomio 18:18. Entonces, fácilmente se puede probar que cuando aparece alusión en las Escrituras al acontecimiento de que las personas se postraban delante de Cristo, simplemente están reconociendo en él el profeta que Dios había prometido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. ¿Para qué? Para reinar. Eso es todo. El Rey de Israel, como lo dijo Natanael. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso es todo. Entonces, se puede probar fácilmente que eso que nos han vendido de que no, es que se postran para adorarle, eso es falso. Y vemos, vuelvo y repito, que lo que Mateo describe con la palabra proscuneo, Marcos lo describe con la palabra pipto, que nada tiene que ver con adoración. Bueno, en otra parte que encontramos también acerca de cómo se usa la palabra proscuneo, es en el mismo libro de Marcos, allá lo leímos, en el capítulo 5, verso 6, en el verso 6 aparece
La misma acción, quería dejar esta así, la dejé así para después porque esta acción que aparece aquí, para decir que se le postraron a Cristo, y lo voy a leer y dice así, y ya les voy a explicar acerca de qué se trata, dice así, es el endemoniado gadareno, dice así, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ah, no, esta no es. Aquí, en el 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué quería que leyéramos este texto? Me equivoqué de texto al leerlo, pero es el 6. Lo que quiero que miremos es, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y clamando a gran voz, se arrodilló ante él, el endemoniado gadareno. Ahora, ¿qué es lo que quiero que miremos aquí? Que en esta acción donde se describe como arrodillarse, paradójicamente aparece la palabra proscuneo y se le está dando otro significado que ni siquiera es hacer reverencia, postrarse ante él o adorarle, sino que está apareciendo es la forma en que se trajo aquí es y se arrodilló ante él. Entonces vemos que la acción de postrarse es simplemente arrodillarse. Esto nos da más claridad para entender que cuando aparece la palabra proscuneo, como aparece en Mateo 9:18, describiendo la acción de Jairo, no se está refiriendo a que se postró a adorar, se postró simplemente, se puso de rodillas delante de él, como se ponían de rodillas delante de los reyes, ante los grandes gobernantes, ante los señores de una casa que habían a pedirles ayuda para alguna cosa. Entonces, es sencillo escudriñar la escritura y ver cómo lo que realmente enseña cuando aparece la acción de postrarse, de arrodillarse, de caer de rodillas delante de Cristo, de poner su rostro en tierra. Eso no tenemos que interpretarlo como que se le adoró y Cristo lo permitió, entonces eso hace que Cristo sea Dios. No, lo que hay que entender es lo que realmente la escritura muestra. Lo que la escritura nos quiere mostrar es que cuando se cometía esa acción, lo que se estaba era reconociendo a Cristo, creyéndole a Dios, que el testimonio que estaba dando a través de las señales que Cristo hacía, simplemente era confirmando, como lo dice Pedro en Hechos 2:22, que este hombre realmente era el profeta enviado por Dios, esperado por el pueblo de Israel, que este era el Mesías que habría de venir, como Pablo le explica a los judíos en el capítulo 13 de Hechos. Eso que ustedes leen cada día de reposo acerca del Mesías, ya se cumplió. Jesús es ese Mesías. Y con abundancia de palabras, Pablo probaba que Jesús realmente era el Cristo. Entonces, cuando ellos se postraban, simplemente estaban reconociendo la obra que Dios estaba haciendo por medio de Cristo y que a través de los milagros que Dios hacía a través de Cristo, se estaba confirmando que ese hombre realmente era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ese profeta tan esperado. Esa fue la pregunta que se le hizo a Juan cuando vienen los fariseos a interrogar a Juan, y lo vemos en el libro de Juan. A él le decían, era eso, eres el Elías, eres tú el profeta, eres el Cristo. No lo soy, no lo soy, no lo soy. Entonces, si usted no lo es, ¿por qué hace esto? ¿Por qué bautiza? Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, hágale sendas derechas. Entonces, lo que la gente reconocía, vuelvo y repito, es eso, que el testimonio que Dios daba a través de las obras que hacía por medio de Cristo, es que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos al reconocer eso en Cristo, se postraban, y si usted lee juiciosamente, cada que ellos se postraban y reconocían los milagros que Cristo hacía, le daban gloria, era a Dios, no a Cristo. Le daban gloria a Dios. Y en el mismo libro de Mateo lo relata de la siguiente manera, y glorificaban a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y en Lucas también se reconoce ese hecho, después de que él levanta a un muerto, a una viuda, el hijo de una viuda, y lo que hacen ellos es que reconocen lo que Cristo hace, lo que Dios hace a través de Cristo, y la declaración que ellos hacen es la siguiente: un gran profeta se ha levantado en el pueblo, y Dios en medio de nosotros, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Eso es lo que realmente ellos entendían. Entonces, cuando se postraron, era simplemente reconocían que Dios está dando testimonio de que este hombre era el que era. Entonces, ¿cómo se iban a postrar delante de él? Si era el Rey de Reyes, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el profeta que estaban esperando anunciado por Moisés. ¿Cómo no se iban a postrar? Pero era hacerle reverencia, mas no adorarle.
Quedamos hasta aquí para no extenderme más y quedamos para la próxima. Que la bendición del Padre y del Hijo sea sobre todos nosotros. Sigamos buscando la verdad, meditemos en las Escrituras y sigamos para adelante. Ya próximamente vamos a seguir y voy a bregar a evacuar ligero porque aquí en Marco no aparece tanto como en Mateo y ya pegamos unos saltos hacia otros libros donde aparece esporádicamente la palabra proscuneo o la acción de postrarse. Que la bendición del Padre y del Hijo sea sobre todos nosotros. Y hasta la próxima.